España, país de contrastes, desde la austeridad más severa a las inversiones faraónicas. Donde el lujo flota por doquier. Esta es la cara bonita, pero existe otra cara, la de las personas que cada día sufren esta crisis. Ellas son las víctimas y su número aumenta cada día. Pero esto son solo unos ejemplos. ¿Hasta qué punto nos está afectando esta crisis? Vamos a hablar directamente con las personas que cada día se enfrentan a esta realidad. Hola, buenos días, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos para la entrevista, ¿todo bien? En la vida aquí nosotros siempre hemos tenido pobres. Los pobres han existido y yo supongo que para nuestra desgracia existirán los pobres. Lo que ha ocurrido con esta crisis es que la pobreza se ha agravado. Y como dijeron el otro día en la presentación de Cáritas Española de la memoria de este año, pues la pobreza se ha vuelto más crónica, se ha vuelto más extensa y se ha vuelto más intensa. Porque han empezado a caer en la exclusión una cantidad de personas que pensaron que en su momento, hace 5 años, que iban a poder salir. Pues esas personas no solo no han salido, sino que se ha agravado su situación particular y su situación personal. En estos momentos estamos desbordados. No hace falta más que mirar todas las estadísticas que se están publicando en la prensa para saber que esto es así. Los servicios sociales en estos momentos de los estados pues están también desbordados. Más o menos, hablo en España porque es el único sitio que puedo conocer y hablo por aquí en la zona en donde estamos, que prácticamente casi todas las familias tienen a alguien en estos momentos tocados por la pobreza. Las ONGs hacen una gran labor, pero necesitan la ayuda de todos. Buscando gente que realice proyectos, nos hemos encontrado con un grupo de personas que crean muestras para la pesca. Ellos han decidido donar sus mejores piezas para una subasta benéfica y así obtener recursos con los que colaborar en una obra social. Ellos son los Fly Tellers for Causes y vamos a conocerlos. Estamos acostumbrados en España quizá un poco a exigir pues que sea el gobierno el que solucione problemas sociales. Y en realidad países como Estados Unidos nos enseñan que es más una labor social, es decir, tenemos que ser nosotros mismos, la sociedad, la que encontremos los instrumentos necesarios para ayudarnos los unos a los otros, sin esperar que sea un gobierno o sea una organización internacional la que nos ayude, ¿no? Ideas como estas son iniciativas pequeñas, pero que si se juntan se puede crear un gran sistema de ayuda social. Una idea tan simple como puede ser el aportar 10 moscas para la pesca se puede convertir en algo tan magnífico, tan increíble como lo que creo vamos a hacer en este caso. Bien, el proyecto surge por una necesidad social. Salimos a la calle y vemos que día a día hay más gente en España que necesita de la ayuda de los demás, de la solidaridad de los demás. Pues surge la idea de crear pues, una iniciativa, en este caso es la donación de moscas para la pesca, hacer unas colecciones que se subastarán
antes del día 15 de diciembre. Van a ser unas colecciones únicas, difíciles de volver a conseguir en el tiempo, y que animo a todo el mundo, pues por lo menos que vea el trabajo que hemos hecho, lo que ofrecemos, lo que pedimos a cambio y el destino al que va a una obra social con el fin de ayudar a toda esta gente que actualmente lo está pasando mal. Tengo que decir que la respuesta ha sido totalmente positiva. Desde el primer momento en el que empezamos a mover pues eso, todos nuestros lazos de amistad, en el sentido de decir, oye, se está organizando esto, ¿qué os parece? Desde ese preciso instante la respuesta ha sido totalmente positiva. O sea, ha habido gente que no ha tardado, te puedo decir, un minuto en contestar por Facebook: estoy dentro, contar conmigo, ¿qué necesitáis? ¿Para cuándo lo necesitáis? Y esto, por supuesto, pues es una esperanza de futuro, en el sentido de que te das cuenta de que a pesar de que las cosas están mal, pues sí estamos todos juntos, sí vemos que nos necesitamos todos y estamos dispuestos a colaborar. Esto ha sido, bueno, realmente un orgullo, el darme cuenta de que pertenezco a un grupo de gente que estamos por la labor de ayudarnos los unos a los otros. Y sobre todo teniendo en cuenta que no nos referimos solo a una respuesta nacional, sino que hemos tenido respuesta internacional. Aquí hay gente de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de Francia, en fin, de todas partes del mundo. Ahora es tu turno. Colabora. Es el momento de hacer algo. Nosotros te hemos presentado un grupo de personas que desinteresadamente están trabajando por cambiar la situación. Si te ha gustado su proyecto, ayúdales. Pérdida del trabajo, crisis, enfermedad, hambre. Son muchas las razones que pueden hacer que acabes aquí. Colabora.